En esta clase vamos a ver toda la configuración que existe, ¿no?, dentro de un amplio rango de equipos que hay disponibles para hacer producir un pozo, para dar las facilidades, digamos, para que el pozo produzca. Obviamente vamos a ver la configuración de una configuración general de un pozo fluyente, ¿está bien? O sea, la configuración para un bombeo mecánico, un electrosumergible, quedará para otra clase, sino que lo que vamos a ver es cómo se configura o cómo está compuesto en superficie, ¿no?, cómo es la boca del pozo, y a partir de ahí cómo está configurado hacia abajo, digamos, ¿no? Básicamente, lo más importante dentro de este equipamiento va a ser la cabeza del pozo, que da las facilidades para, digamos, colgarse de ahí toda la estructura o toda la cañería que va a ir surgiendo o apareciendo a medida que se va perforando el pozo, y luego cuando se empieza a producir da las facilidades para poder instalar toda la cañería que me va a servir para producir el pozo. ¿Está bien? Como hemos visto, hay distintas configuraciones, pero vamos a ver a grandes rasgos el equipamiento principal que se utiliza, ¿no? Todo este equipamiento me da o me facilita las mediciones que voy a hacer a futuro en un reservorio, me facilita la extracción de fluidos del pozo, ¿está bien? Gracias a este equipamiento puedo controlar la producción de los fluidos, por ejemplo, también, ¿no? Y a grandes rasgos podríamos hablar de 4 o 5 grupos de componentes, ¿está bien? Uno va a ser el árbol de Navidad o el árbol de producción. Árbol de Navidad se lo conoce, así se lo conoce en la jerga, ¿está bien? Para abajo va a estar la sarta de tubing, ¿no? Luego van a haber packer y 2 accesorios de fondo, válvulas de seguridad, ¿está bien? Pero en superficie digamos, el equipamiento que se utiliza es el árbol de producción y por debajo el cabezal, ¿no? Así se divide en superficie el equipamiento que me va a facilitar, ¿no?, la conexión, en este caso de los casing, ¿está bien?, y además de los tubing de producción. El árbol de producción me va a facilitar una serie de válvulas, mejor dicho, está compuesto de una serie de válvulas, de conexiones, ¿no?, que van a controlar, digamos, la producción que llega a superficie. Vamos a empezar a describir el cabezal de producción o el cabezal del pozo, que no es lo mismo que el árbol de producción, ¿no? El cabezal de pozo me va a soportar toda la cañería que está por debajo, obviamente, en el pozo, ya sea los casing, ¿no?, que se van poniendo durante la perforación, y el tubing de producción. Entonces me proporciona un soporte y además me proporciona un sello entre los anulares que se van a ir formando entre cada una de las cañerías. ¿Está bien? El cabezal del pozo va a depender siempre, o sea, las secciones del cabezal de pozo va a depender de las secciones que tenga el pozo. ¿Está bien? De cuántas secciones esté compuesta el pozo, de cuántas secciones fue perforado el pozo. ¿Está bien? Por encima del cabezal de producción se instala el árbol de producción, o en una etapa más temprana se instala la BOP. ¿Está bien? Entonces el cabezal de producción lo que me proporciona es soporte y sello, ¿no? Anula el sello que para soportar, digamos, el espacio o la presión que puede llegar a generar
ese espacio que hay entre cañerías, digamos, el anular formado entre cañerías, y poder controlar esas presiones. Vamos a ver un poco más en detalle más adelante. El componente principal de este cabezal de producción es la brida o el casing bowl, ¿no? El que se ve acá, la brida carretel, que es esta sección o esta, ¿está bien? También se le llama spool. Este es el que soporta, digamos, va soportando los casing y va proporcionando los sellos, ¿está bien? Dentro de ellos, dentro del casing bowl están las cuñas para ir agarrando o que soportan, digamos, los casing. Luego está el tubing head, que es que vendría a ser el cabezal de la tubería, o el cabezal de... Sí, el cabezal de la tubería sería la traducción, pero se le llama tubing head, que es el que proporciona, digamos, la conexión, por ejemplo, con el cabezal de producción, el que va a ir acá arriba. ¿Está bien? Fíjense que el tubing head, bueno, de esta brida es este, y del tubing head de esta brida es este, digamos. Y además soporta, digamos, el colgador, digamos, de la tubería. Luego está el casing hanger, que es un subconjunto que está acá adentro, que es el que agarra, en definitiva, en este caso el casing. Fíjense que en esta parte, en esta brida, en este casing bowl, hay un tubing hanger, que es el que agarra, digamos, el tubing de producción. Este es el que agarra el casing, por eso se llama casing hanger. Además de todo eso, proporciona un sello, digamos, entre el espacio anular, en este caso del casing de superficie, el casing más grande, que obviamente va agarrado en la primera, en el primer spool, digamos. Proporciona esa aislación entre el anular y entre el casing y en este caso sería entre el casing y la formación, digamos, ¿no? Este vendría a proporcionar o a agarrar el segundo casing, la segunda brida agarra el segundo casing, digamos, ¿está bien? Y produce el sello o provoca el sello en el anular entre el primer casing y el segundo. Cada uno de estos spool o casing bowl se les llama secciones, ¿no? Esta sería la sección A, sección B y sección C en este caso en particular. Obviamente porque en este caso el pozo tiene 3 secciones o 3 casing. ¿Está bien? Acá podemos ver los cabezales, los 3 cabezales juntos, digamos, una foto de los 3 cabezales, los cuales van soportando, ¿no?, esta configuración de pozo. ¿Está bien? Además de llamarlos por sección, se los llama cabezal superior, cabezal de producción, cabezal inferior y cabezal intermedio. Dentro, como vimos recién, dentro de cada uno de los cabezales están los componentes para soportar estas cañerías y proporcionar el sello entre los anulares que se van formando entre este y este, después entre este y este, y luego por último entre el tubing de producción y el último casing. En este caso hay un liner colgado en este ejemplo, ¿no? No siempre es así, obviamente. En el cabezal de producción está adherido el hanging tubing, que en realidad es donde está alojado el que agarra el tubing de producción. Este es el cabezal superior o cabezal de producción. Sobre esto se pone el árbol de Navidad. ¿Está bien? Y es el que contiene el hanging tubing, o sea, el que agarra, el componente que agarra el tubing de producción. Acá se lo ve, tiene una parte inferior que es roscada y una parte superior que también es roscada. En la rosca inferior se enrosca, digamos, el tubing de producción. Fíjese que también proporciona, al enroscarse acá, proporciona un sello, digamos, entre
entre, digamos, el espacio directo de producción y el anular, que en este caso sería este, ¿no? O sea, produce la separación de esos dos espacios. Estas válvulas que van en los cabezales son las que se utilizan durante la perforación, ¿no? En este caso hay un manómetro para el que me va a ir dando la medida de la presión que hay entre anulares de casing, digamos, ¿no? Y este cabezal o este manómetro me va a dar la presión en este anular, digamos, entre el tubing de producción y el último casing, el casing más chico. Y como les decía, digamos, tiene una rosca, el cual desde donde se cuelga, digamos, el tubing de producción, y encima se le adhiere el árbol de Navidad. Entonces, hasta ahora tenemos la parte inferior, digamos, de los componentes que van en superficie. ¿Está bien? Estamos hablando del cabezal de producción. Y por encima de este tenemos el árbol de producción. ¿Está bien? Se los confunde generalmente, ¿no? Pero uno proporciona soporte y, digamos, y sellos entre los anulares que se van formando, y el otro proporciona el control, a grandes rasgos, proporciona el control de la producción. El que, digamos, tiene las válvulas, los manómetros. Este manómetro me va a dar la presión del pozo. Están viendo la presión directa que tiene el espacio directo, o sea, la presión que hay dentro del tubing de producción. Y tiene una serie de válvulas inferiores y laterales que vamos a describir ahora. El primer componente que vamos a ver son las válvulas maestras. En este caso está la maestra inferior o maestra superior, o maestra, o la maestra y la sobremaestra también se le llama, o es conocida. Las dos proporcionan el cierre total del flujo desde el pozo. Hay pozos que tienen una sola de estas. Esto va a depender mucho de la presión que maneje el pozo, digamos, ¿no? Esta es una composición básica de un pozo de gas, por ejemplo, un pozo que tiene que maneja grandes presiones. Recordemos que el árbol de Navidad o el cabezal de producción está catalogado, está denominado de acuerdo a la presión que soporta el cabezal, la presión que va a manejar, digamos, este conjunto. ¿Está bien? Los componentes por lo general son iguales, pero va a ir variando, digamos, en robustez. Por ejemplo, a medida que vamos utilizando cabezales que soporten, digamos, presiones más grandes. Entonces los primeros componentes son las válvulas maestras, la maestra y la sobremaestra, o maestra superior y maestra inferior. Luego tenemos la conexión tipo T, la cual me permite diversificar la trayectoria del flujo de los hidrocarburos. ¿Está bien? Como se ve acá en esta figura. Y la que proporciona el soporte para la conexión de las válvulas de las maestras y de las laterales y la superior, que ahora vamos a describir. Como les decía, luego tenemos las válvulas laterales, la primaria y la secundaria. Una regula el flujo entre el pozo y las instalaciones de superficie. Y luego tenemos la lateral secundaria, que es para lo que me sirve es para regular, digamos, o se encarga de controlar, digamos, el pozo. La válvula lateral secundaria, por lo general,
o a veces no está, digamos, ¿no? Depende siempre de la configuración o de qué tipo de pozo estemos hablando, pero en el caso que yo quiera controlar, acá puedo llegar a tener un separador, por ejemplo. Esta válvula me sirve para hacer el control de producción de este pozo, por ejemplo, ¿no? Luego de las válvulas laterales vienen los estranguladores, que básicamente me sirven para controlar el caudal de hidrocarburos. Y por encima de todo está la válvula de sabeo. Esta válvula me va a ayudar para una futura intervención del pozo. ¿Está bien? Siempre el pozo, en el caso de querer intervenirlo, de hacer alguna maniobra, el acceso es por la parte superior y obviamente el cierre se produce con la válvula superior o de suaveo. ¿Está bien? En el caso de una intervención, ¿no? Para poder intervenirlo, poder abrir la cabeza del pozo, primero se cierran las válvulas maestras. Una vez que se cierran, obviamente se cierran las laterales y acá adentro siempre va a quedar una presión o va a quedar fluido que está a una alta presión. Esta válvula lo que me va a generar es la descompresión del equipo o del árbol, digamos, para poder introducir, digamos, algún tipo de equipamiento para poder intervenir el pozo. Obviamente yo tengo cerrada siempre esta, no voy a poder registrar la presión de la cabeza del pozo, ¿está bien? Porque no va a dejar pasar la presión o no va a dejar reflejar la presión que tiene el pozo si esta se mantiene cerrada. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿no? Y por último el TCAP y el manómetro, ¿no? Como les decía, es el que me proporciona la presión del pozo. Y el TCAP es el que me proporciona las conexiones para poder, en este caso, adherirle un manómetro, por ejemplo, ¿no? Tiene una conexión que me permite adherir un manómetro a una válvula superior o una válvula de suaveo. En definitiva, este conjunto más el cabezal de producción es el que me va a dejar controlar o regular el flujo de producción, el flujo que viene del pozo, el que me va a proporcionar el soporte, el que me va a proporcionar establecer las válvulas en la cabeza del pozo, el que me va a dejar poner algún manómetro, ya sea de este tipo o electrónico. Se usan mucho manómetros electrónicos los cuales van monitoreando el pozo, que no son de medición directa, o sea que no podemos ver la presión instantánea, digamos, sino que va generando un registro de la presión y la temperatura, por ejemplo, a lo largo de un tiempo determinado. Entonces, estos componentes fundamentales, ¿no? Más allá de regular el flujo, de proporcionar la seguridad del pozo, me proporciona la soportería, digamos, de todas las cañerías que están por debajo de la boca, digamos. Ahora vamos a ver lo que está por debajo de superficie, los dos componentes más importantes que están por debajo de superficie, que son los tubing o la sarta de tubing, el cual, o los, digamos, que se utilizan o se seleccionan de acuerdo, digamos, al caudal, digamos, o a la producción que voy a tener. Se seleccionan de acuerdo a qué tipo de hidrocarburo voy a manejar. Se selecciona también de acuerdo a si van a haber componentes corrosivos que desgasten el tubing. Se los caracteriza por su diámetro nominal a los tubing. El más utilizado o el más común en un pozo de gas es un 2/7/8, un 3,5 puede ser. ¿Está bien?
También se lo selecciona teniendo en cuenta alguna intervención futura, ya que en alguna intervención a futuro tenemos que saber cuál es el diámetro de deriva, o el drift se le llama, que es el diámetro interno o el diámetro exacto, si interno, en el cual, con el cual cuento para poder bajar algún tipo de herramienta o generar alguna intervención en el pozo, ¿no? A eso se le llama drift o diámetro de deriva. 2/7 octavos, 3,5, como les decía recién, es un diámetro nominal, digamos, no es en ningún lado. Si van con algún con un artefacto para medir el diámetro del tubing, en ningún lado van a encontrar 2/7 octavos, 3,5, porque son nominales, digamos. Entonces, a partir de esos diámetros se los puede calificar también en dos tipos de rango, digamos, cuando hablamos de la longitud del tubing. El rango 1 va de los 6 metros a los 7 y algo, y el rango 2 son los tubing que van de 8,5 a 9 y pico de metros, digamos. Otra vez, los más utilizados, por lo menos los que yo he visto, son de rango 2, de 9,75 metros. ¿Bien? De 9 a 9 y pico de metros de largo. Y otra característica importante de los tubings es el grado, ¿no? El grado de acero, cómo está compuesto, cómo es su composición a la hora de fabricar el tubing, ¿está bien? Se lo caracteriza por un grado de acuerdo a las normas API. Está el H40, el J55, el C75, el N80, por ejemplo. Esos son grados de tubing, digamos, ¿no? Y algunos de estos grados van a servir para altas o bajas temperaturas o bajas concentraciones de ácidos o altas concentraciones, pero a grandes rasgos digamos, esta nominación H40, J55 me caracteriza la composición del material, ¿no? Cómo está compuesto el tubing en su química, digamos. Y por último, una característica también que tienen los tubing es el tipo de conexión, que puede ser upset externo, puede ser NU. Bueno, eso se refiere más que nada a la forma que tiene la conexión entre tubing, cómo se acoplan entre tubing, ¿está bien? Que creo que no vale la pena ver más allá de o saber que también se los caracteriza por el tipo de conexión tenga, digamos. No creo que sea necesario ahondar en roscas de tubing o la variedad que hay, que es enorme, digamos. Pero es importante saber que un tubing también se caracteriza por el tipo de conexión que tiene, además del grado del acero, además del rango o de la longitud del tubing, y además del diámetro nominal. Eso vendrían a ser los 3 o 4 características importantes de los tubing a la hora de elegir un tubing. El otro elemento fundamental que interviene en la terminación de un pozo, obviamente, es el packer, del cual hemos estado hablando. El packer, la función principal es aislar zonas. Además, sirve para sellar, obviamente, el espacio anular, digamos, que va a aparecer entre el tubing de producción y el casing. También mantener o confinar la presión en el fondo, digamos, ¿no? Que no haya presión en entrecolumna, en el anular. Me sirve también para soportar, para que funcione como soporte de toda la sarta de producción que está por encima. Obviamente seleccionar
me ayuda a seleccionar el horizonte del productor, digamos, aislando la zona que deseo producir. Y la variedad en su construcción es amplia, digamos, pero a grandes rasgos, digamos, tienen componentes comunes entre ellos, ¿no? Ahora vamos a ver la variedad y las características de los dos grandes grupos de packers que hay, ¿no? Los que van a ser los remanentes y los recuperables, digamos. Los permanentes, perdón, y los recuperables. Digamos, el elemento que constituye el packer en su importancia, digamos, el más importante, digamos, el primero, es el sello, ¿no? Por lo general es un sello de goma, de nitrilo, que soporta las grandes presiones y es el que provoca, digamos, el contacto entre el packer y el casing. Es el que provoca el sello, digamos, ¿no? Vamos a ver cómo es que se expande esa goma y produce el contacto con el casing, produciendo, digamos, la aislación del espacio anular o el anclaje, digamos, del packer en una posición determinada. Para casos donde hay presencia o sabemos que va a haber presencia de CO2 o H2S, se usa una goma de otra constitución, o se usa teflón, digamos, como elemento sellante, como elemento de sello. La otra parte constitutiva son las cuñas, digamos, que son comunes a casi todos los packers. Acá se puede ver en el corte, digamos, el que se ancla, porque también entra en contacto, pero produce el anclaje mecánico, digamos, contra el casing. Es el que mantiene en posición siempre el packer, ¿no? Y de alguna forma es el que las cuñas son los que soportan, digamos, todo el peso de la cañería de producción, de todos los tubing que están por encima, digamos. Y luego obviamente el cono, que es la forma que tiene el packer para que las cuñas, que rodean, digamos, el cono, se abran y produzcan el contacto con el casing. ¿No? Y obviamente en su conjunto el cuerpo del empaque, del packer, digo. Fíjense acá, vamos a ver claramente la función de las cuñas y la del elemento sellante. Fíjense que cuando se ejerce presión desde arriba, ¿no?, el packer ya está en posición, las cuñas se meten, ¿no?, por fuera de los conos y producen el anclaje sobre el casing. Se va generando mayor carga sobre todo el conjunto de tubing más el packer y se hace la expansión, se produce la expansión del sello. Ahí va de nuevo, estas son digamos, las cuñas, las superiores, las inferiores. Este es el cono, ¿no? Las cuñas actúan sobre el cono, se anclan al casing, las mismas las de abajo, y con mayor presión, o sea, digamos, se expanden el elemento de sello y produce obviamente la aislación o el anclaje final sobre el casing, digamos. El funcionamiento, digamos, este es un ejemplo de un packer recuperable. Ahora vamos a ver los distintos tipos de packer que existen, digamos, ¿no? Este es uno de tantos, digamos, pero el funcionamiento en muchos casos es parecido, pero lo importante es saber cómo se posiciona y cómo funciona para que se quede en esa posición, cuál es la función de las cuñas y los conos y del elemento de sello, ¿no? Es bastante sencillo en su funcionamiento. Como les decía, un grupo importante de packers son los recuperables, ¿no? Dentro de los recuperables están los packers recuperables mecánicos,
que básicamente es como el que veíamos recién, o sea, lo que se genera es una compresión para asentar el packer, o sea, se aplica peso de la tubería de producción del tubing sobre el packer, ¿no? Y con eso se logra el asentamiento, digamos, en una posición determinada. A eso se le llama packer mecánico. Y para recuperarlo se aplica una tensión inversa, digamos, para sentarlo se produce o se le aplica todo el peso desde arriba, y para recuperarlo se aplica el peso pero en forma de tensión, digamos, en el otro sentido. Digamos que hay una variedad dentro de los packers mecánicos respecto a usar presión de compresión o presión de tensión para recuperarlos. También se usa una rotación, ¿no? El mecanismo permite una rotación para poder asentarlo o para poder recuperarlo, pero digamos que en su conjunto, para poder asentarlo, se le aplica peso de encima y queda anclado a la posición que deseamos, digamos, ¿no? Pero todos, digamos que necesitan o se los instala con una tensión determinada o un peso determinado desde arriba para posicionarlo. Luego los movimientos para recuperarlos son variados, digamos, de acuerdo a su construcción, ¿no? A algunos se le hace un pequeño giro, un cuarto de vuelta, otros solo se le hace se los tira con tensión, o sea, se los tira desde arriba para poder desanclarlos y recuperarlos, digamos. En eso hay una variación, digamos, pero todos se refieren a lo mismo, digamos, son packers recuperables mecánicos porque su forma de anclaje es esa, digamos, ¿no? El otro conjunto de packers son los hidráulicos. Estos se usan mucho en pozos desviados, digamos, en no convencional. La forma de anclaje es hidráulico, digamos, o sea, hay un fluido que va por dentro del tubing en producción y produce obviamente un diferencial de presión entre el packer y el casing. Lo que hace es expandir, digamos, y anclar el packer, ¿no? O sea, no se produce el anclaje por peso, por tensión, por una compresión desde arriba, sino que con un fluido interno produce el anclaje, ¿no? Por eso se le llama hidráulico. Y obviamente se usa mucho en no convencional en las multietapas, digamos, ¿no? Cuando se inyecta fluido a través de ellos y produce el anclaje, digamos. Luego el otro grupo de packer es el permanente, ¿no? Hay una variedad, digamos, en construcción de este tipo, pero digamos que todos tienen la particularidad de que no se pueden recuperar, digamos. Se baja una herramienta, un asentador hidráulico, para poder asentarlo de forma permanente en la posición deseada, ¿no? Y la única forma de sacarlo es con una fresa, es fresarlo, digamos. Por eso además se le llama packer perforable, ¿no? La única forma es destruirlo para poder sacarlo. Las ventajas frente a los recuperables es que tienen un mayor agarre, digamos, ¿no? De las cuñas contra el casing. Son más fáciles de construcción y obviamente más económicos. La variedad de uso en cuanto a las presiones y temperatura es amplísima y se puede usar en tuberías bastante grandes, digamos, para casing, de los casing más grandes.